Antes de los templos, antes de los concilios, antes de que la cruz se convirtiera en símbolo universal, existió un hombre llamado Simón, un pescador de Galilea. El mismo al que Jesús llamó Pedro, la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Hoy te invito a caminar tras las huellas del primer papa. No desde la mitología, sino desde la historia. Desde el corazón mismo del cristianismo primitivo. Capítulo 1. Betsaida, el origen de un pescador. Pedro nació en Betsaida, un pequeño pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea. Hoy, esa región pertenece al norte del Estado de Israel, cerca del Altos del Golán, frontera con Siria. Betsaida era parte de la región de Galilea, una zona rural del antiguo Israel bajo el control del Imperio Romano. Años después, Pedro viviría en Cafarnaúm, actual Cafarnaúm en Israel, donde compartía su hogar con su suegra, según relatan los evangelios. Fue allí, en la costa Galilea, donde un día un hombre llamado Jesús se acercó y le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Pedro dejó sus redes, su oficio, su hogar, y comenzó el viaje más importante de su vida. Capítulo 2. De Simón a Pedro. Jesús le cambió el nombre a Simón por uno cargado de propósito. Pedro, del arameo Kefa y del griego Petros, que significa roca. Y sobre esa roca, Jesús declararía que fundaría su iglesia. Pedro fue impulsivo, apasionado, muchas veces precipitado. Pero también fue el primero en confesar abiertamente que Jesús era el Mesías. Y por eso, recibió la responsabilidad de guiar a los demás. En palabras de Jesús: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Un símbolo que, hasta hoy, sigue en el escudo del papado. Capítulo 3. Jerusalén, Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia. Tras la resurrección de Jesús, Pedro y los demás discípulos se refugiaron en Jerusalén, la capital religiosa del pueblo judío. Hoy Jerusalén sigue siendo una ciudad central, ubicada en Israel y considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes. En el año 33 después de Cristo, durante la fiesta de Pentecostés, un evento cambió el rumbo de la historia. Según los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Pedro, que había negado a Jesús por miedo, se levantó y predicó con valentía. Ese día, más de 3.000 personas se convirtieron al cristianismo. La iglesia había nacido. Y Pedro era su líder espiritual. Capítulo 4. Antioquía, el Evangelio se abre al mundo. Pedro no se quedó en Jerusalén. Viajó a Antioquía, hoy conocida como Antaquia, en el sur de Turquía. Allí, los seguidores de Jesús comenzaron a ser llamados por primera vez cristianos. Antioquía era una ciudad multicultural, con una importante comunidad judía y un creciente número de creyentes gentiles. Pedro jugó un papel clave en abrir el Evangelio a los no judíos, rompiendo las antiguas barreras religiosas. Tuvo también tensiones con Pablo, otro gran apóstol, pero ambos compartían la misma meta: llevar el mensaje de Jesús hasta los confines del imperio. Capítulo 5. Roma, la sangre de los mártires. Hacia el año 64 después de Cristo, Pedro llegó a Roma, capital del imperio. La actual ciudad de Roma, en Italia, era entonces el centro político, militar y cultural del mundo conocido. La comunidad cristiana romana era pequeña y vivía en las sombras, pues eran vistos como una amenaza al orden imperial. Ese mismo año, un gran incendio arrasó con gran parte de Roma. El emperador Nerón culpó a los cristianos y desató una brutal persecución. Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado.
pero pidió ser crucificado boca abajo, por no sentirse digno de morir como su maestro. Fue enterrado en la colina del Vaticano, que entonces era un lugar marginal y ajeno al poder. Hoy, sobre ese mismo lugar, se alza la majestuosa Basílica de San Pedro. Y bajo su altar mayor, se conservan los restos atribuidos al primer Papa. Capítulo 6. De mártir a Papa. Pedro jamás usó el título de Papa. Esa designación surgiría siglos después. Pero ya en los primeros siglos, los cristianos consideraban al obispo de Roma como sucesor de Pedro. Desde entonces, más de 260 papas han ocupado su lugar. Algunos sabios, otros débiles, algunos reformadores, otros mártires. Pero todos herederos de aquella promesa. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El actual papa, residente en la Ciudad del Vaticano, un estado independiente dentro de Roma, sigue siendo símbolo de unidad para más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Epílogo: la roca sigue firme. Pedro fue humano. Dudó. Negó. Se equivocó. Pero creyó. Volvió. Se levantó. Y murió por amor a Cristo. Su historia es la historia de la fe que no se rinde, de la iglesia que nace del dolor y la esperanza. Y su figura sigue siendo hoy, 2000 años después, una guía para quienes buscan un sentido en medio de la incertidumbre. Cada vez que un cristiano reza, perdona o ama, la voz de Pedro sigue resonando. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oración extensa a San Pedro Apóstol. Oh glorioso San Pedro, elegido por el mismo Jesucristo para ser piedra firme de su iglesia. Tú que escuchaste de labios del Maestro las palabras, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aceptaste con humildad y entrega el llamado divino, no por méritos propios, sino por la infinita gracia del Señor. Fuiste pescador de redes, y Jesús te hizo pescador de almas. Tu humanidad, marcada por debilidades como la nuestra, no fue obstáculo para que Dios obrara maravillas en ti. Negaste al Señor 3 veces, pero tu arrepentimiento fue más fuerte que tu caída. Y tu amor más ardiente que tu miedo. San Pedro, primer Papa de la Iglesia. Intercede por nosotros para que aprendamos a levantarnos después de cada tropiezo. A confiar más en la misericordia que en la culpa. Y a caminar firmes en la fe, aunque el viento y las olas quieran hundirnos. Tú que diste testimonio valiente en medio de la persecución. Que anunciaste el Evangelio con fuego en el corazón. Y que entregaste tu vida en la cruz por amor a Cristo. Enséñanos a ser verdaderos discípulos. Testigos vivos de la esperanza que no defrauda. Ruega por el Papa actual, sucesor tuyo en la Cátedra de Roma. Para que guiado por el Espíritu Santo, sea pastor fiel del rebaño de Dios. Y ruega también por la Iglesia, para que, unida como en los tiempos apostólicos, camine en la verdad, en la unidad y en el amor. San Pedro, roca fuerte, protector de los fieles. Enséñanos a poner nuestra confianza en Cristo. A amar sin medida y a servir con generosidad. Hasta que el Señor nos llame a su reino eterno. Amén. Gracias por acompañarme en este viaje histórico y espiritual. Si te ha inspirado la vida de San Pedro, suscríbete al canal Palabra Eterna, deja tu comentario y comparte este mensaje con quienes buscan fe y propósito. Nos vemos en el próximo episodio de Palabra Eterna, donde seguimos explorando las raíces y misterios de nuestra fe.